¿Sabías que ciertos números tienden a aparecer con más frecuencia en el mes de marzo, año tras año? Estos números no son simples cifras, sino símbolos de energía, oportunidades y cambio. Si estás aquí, no es por casualidad. Hoy exploraremos los 10 números más significativos de marzo y su profundo significado en nuestras vidas. Si buscas guía, dirección y claridad en este mes, acompáñame hasta el final, porque lo que descubrirás puede ayudarte a atraer prosperidad, estabilidad y crecimiento personal. En el budismo, los ciclos de la vida son una parte fundamental de nuestro viaje espiritual. Cada mes trae consigo una nueva oportunidad para crecer, reflexionar y alinearnos con nuestra verdadera esencia. Marzo, en particular, es un mes de transición, un puente entre el fin del invierno y la llegada de la renovación de la primavera. La naturaleza en este mes nos muestra su infinita sabiduría. Los árboles comienzan a florecer, los días se alargan y el clima cambia, recordándonos que cada transformación es necesaria y que siempre hay una oportunidad para renovarnos. Así como la primavera despierta la vida dormida en la naturaleza, marzo también puede ser un punto de reinicio en nuestra existencia. Es el momento perfecto para dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrazar nuevas oportunidades. En la numerología, ciertos números tienden a manifestarse con mayor fuerza en marzo, reflejando energías de transformación, estabilidad y nuevas oportunidades. Estos números actúan como guías, invitándonos a prestar atención a las señales del universo y a los caminos que se abren ante nosotros. Número 12. Plenitud y armonía. El número 12 es un símbolo de plenitud y armonía, representando la naturaleza cíclica de la existencia y la interconexión de todas las cosas. En marzo, este número resuena con energía especial, recordándonos que cada fase de nuestra vida, por breve que sea, es una pieza esencial de nuestro viaje. En la vida cotidiana, el 12 está presente en todas partes: los 12 meses del año, las 12 horas del reloj, los 12 signos del zodiaco. Esta organización nos recuerda la importancia de la gestión del tiempo y de equilibrar nuestras energías en distintas áreas de la vida. Así como en el budismo se habla de los 12 Nidan, que describen la cadena de causa y efecto, nuestra vida también es una serie de eventos interconectados. Este número nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo. ¿Estamos dedicando nuestras horas a aquello que realmente nos llena y nos aporta valor? ¿O estamos atrapados en rutinas que nos alejan de nuestra paz y propósito? El budismo nos enseña que la plenitud no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la conexión con el presente y en la comprensión de la interdependencia de todas las cosas. Como dijo Buda, así como una vela no puede arder sin fuego, los hombres no pueden vivir sin una vida espiritual. Este mensaje encapsula la esencia del número 12, invitándonos a encontrar equilibrio y unidad en nuestras vidas. Un antiguo relato budista habla de un discípulo que, en su búsqueda de iluminación, se desesperaba por no progresar rápidamente. Su maestro le enseñó que, al igual que el árbol no fuerza su crecimiento, nosotros debemos confiar en el proceso natural de la vida. El número 12 nos recuerda que todo en la existencia sigue un ritmo y que cada etapa es esencial para el desarrollo personal y espiritual. Práctica para el mes de marzo. Para aprovechar la energía del 12 este mes, intenta lo siguiente. Reflexiona sobre las diferentes áreas de tu vida. ¿Estás dedicando suficiente tiempo a lo que realmente importa? Crea una rutina de atención plena. Respira, medita y encuentra armonía en el día a día. Fomenta la cooperación. Busca el equilibrio en tus relaciones y trabajo en equipo. Tómate el tiempo de agradecer los ciclos naturales de tu vida. Cada etapa tiene su razón de ser y su propósito. Aprende a fluir con los cambios en lugar de resistirlos. Marzo es un mes de transición y renovación,
úsalo a tu favor. Aplica la disciplina del número 12 en tu vida diaria. Planifica, estructura y encuentra momentos de paz dentro del caos. Encuentra la plenitud en los pequeños detalles. Una sonrisa, un amanecer, un momento de tranquilidad. Dedica al menos 10 minutos al día a una actividad que te ayude a reconectar contigo mismo, ya sea escribir, caminar o simplemente respirar en silencio. Recuerda que cada ciclo de la vida, por difícil que parezca, es necesario para nuestro crecimiento. El 12 nos enseña a fluir con los ciclos de la vida, comprendiendo que todo está conectado. Al alinearnos con su energía, podemos encontrar plenitud y equilibrio en este mes. Marzo es un mes de transformación, y el número 12 nos recuerda la importancia de encontrar armonía en cada ciclo de nuestra vida. Al integrar su energía en nuestras acciones diarias, podemos alcanzar un estado de mayor equilibrio y plenitud. El flujo natural de la vida siempre nos llevará hacia donde necesitamos estar si aprendemos a escuchar las señales. Confía en el proceso y permite que la armonía del número 12 te guíe este mes. Ahora dime, ¿qué cambios puedes hacer en tu vida para alinearte con la energía del número 12? Escríbelo en los comentarios. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: abrazo la armonía y plenitud en mi vida. Esto ayudará a afirmar tu intención y a traer más equilibrio a tu camino. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte exploraremos el segundo número y cómo su mensaje puede impactar tu vida este marzo. No te lo pierdas. Nos vemos en la siguiente parte. Número 4. Disciplina y construcción. El número 4 simboliza orden, esfuerzo y determinación, siendo una guía para aquellos que buscan consolidar su camino con firmeza y claridad. Su influencia en marzo es particularmente relevante, porque nos invita a dejar de lado la improvisación y enfocarnos en la construcción consciente de nuestras metas. A lo largo de la historia, las civilizaciones han basado sus estructuras en el número 4. Las 4 estaciones marcan los ritmos de la vida. Los 4 elementos representan la esencia de la naturaleza, y los 4 puntos cardinales nos orientan en nuestro viaje. De la misma manera, este número nos anima a edificar nuestra vida sobre bases firmes, donde la constancia y la estrategia sean las piedras angulares de nuestro éxito. En el budismo, el concepto de estructura se refleja en el octuple sendero, que es la base para alcanzar la iluminación. Si bien es un camino compuesto de 8 partes, su enseñanza central se sustenta en 4 pilares fundamentales: visión correcta, intención correcta, esfuerzo correcto y concentración correcta. Sin estos elementos, cualquier avance se vuelve inestable. El número 4 también está presente en la práctica de la meditación. Para encontrar serenidad, es esencial mantener una postura estable con 4 puntos de apoyo, las 2 rodillas en el suelo y las manos descansando suavemente en el regazo. Este principio nos recuerda que, sin estabilidad, la paz interior es difícil de alcanzar. Reflexión y sabiduría budista. Un día, un joven monje se acercó a su maestro y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo lograr la paz si el mundo a mi alrededor está en constante caos?» El maestro, sin responder, llevó al discípulo a un río. En la orilla, el agua fluía turbulenta debido a las rocas y la corriente. Sin embargo, en el fondo, el agua permanecía inmóvil y serena. Así como el río sigue su curso con firmeza y encuentra su paz en lo profundo, tú debes fortalecer tus raíces en la estabilidad para no ser arrastrado por las circunstancias externas, dijo el maestro. Este relato nos recuerda que la estabilidad y la disciplina no significan rigidez, sino la capacidad de mantenernos firmes en nuestro propósito sin importar los desafíos externos. La vida está llena de cambios inesperados, pero si tenemos una base fuerte, podremos afrontar cualquier situación con claridad y confianza. El número 4 y su relación con la vida equilibrada.
El número 4 nos enseña que la estabilidad no solo es esencial para el crecimiento material y profesional, sino también para el bienestar emocional y espiritual. Las personas que logran establecer rutinas saludables y hábitos constantes experimentan una mayor sensación de seguridad y control sobre su vida. El equilibrio que proporciona el número 4 se refleja en múltiples aspectos de la vida. En la salud, un cuerpo fuerte y estable requiere una alimentación equilibrada, ejercicio y descanso adecuado. En las emociones, cultivar la paciencia y la serenidad evita que las adversidades nos desequilibren. En lo espiritual, la práctica constante de la meditación y la reflexión nos permite construir una conexión profunda con nosotros mismos y con el entorno. Aplicaciones del número 4 en la vida diaria. Para alinearte con la energía del 4 este mes, considera lo siguiente. Crea un plan de acción. No dejes tus sueños en el aire. Establece objetivos claros y define pasos concretos para alcanzarlos. Desarrolla hábitos sólidos. La disciplina no es un castigo, sino un regalo que te permite avanzar con seguridad. Identifica qué hábitos pueden fortalecer tu bienestar. Ordena tu entorno. Un espacio limpio y estructurado genera claridad mental y emocional. Reflexiona si tu entorno refleja la estabilidad que deseas. Invierte en relaciones sólidas. Así como un edificio requiere cimientos fuertes, nuestras conexiones con los demás deben basarse en el respeto y la confianza. Sé paciente con tu progreso. Roma no se construyó en un día, y tu camino tampoco. Avanza con constancia y sin prisa. Equilibra tus 4 dimensiones del ser: cuerpo, mente, emociones y espíritu. Si descuidas una, todo el sistema se desequilibra. Aprende de la naturaleza. Los árboles más resistentes crecen lentamente, echando raíces profundas antes de alcanzar el cielo. Sé paciente con tu crecimiento personal. Establece rutinas estables. Las prácticas diarias repetidas con intención construyen el éxito a largo plazo. Aplica la fortaleza mental. Enfrenta los desafíos con determinación, construyendo una mentalidad fuerte y resiliente. Evita la procrastinación. La estabilidad se logra cuando dejamos de posponer nuestras responsabilidades y enfrentamos las tareas con determinación. Historia de enseñanza budista. Un anciano sabio tenía 2 discípulos. Uno de ellos, ansioso por alcanzar la iluminación, saltaba de una práctica espiritual a otra, sin constancia ni enfoque. El otro discípulo, en cambio, adoptó una rutina sencilla pero constante. Meditaba todos los días a la misma hora, reflexionaba sobre su aprendizaje y aplicaba las enseñanzas del budismo en su vida cotidiana. Con el tiempo, el segundo discípulo encontró paz interior y claridad, mientras que el primero seguía atrapado en su búsqueda errática. Cuando preguntaron al maestro cuál de los dos estaba más cerca de la iluminación, él respondió: la estabilidad construye el camino. La inconstancia solo genera confusión. Esta historia nos enseña que la práctica disciplinada nos lleva más lejos que la impulsividad sin rumbo. El 4 nos enseña que los grandes logros no ocurren de la noche a la mañana. Su mensaje es claro: si deseas estabilidad, debes construir con intención y dedicación. La energía de marzo nos ofrece la oportunidad de fortalecer nuestro compromiso con nuestros objetivos y sentar bases sólidas para el futuro. ¿En qué aspectos de tu vida puedes aplicar la disciplina del número 4? Escribe tu reflexión en los comentarios. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: construyo mi vida con orden y determinación. Esto reafirmará tu compromiso con el crecimiento personal. Quédate conmigo porque en la siguiente parte exploraremos el siguiente número y su impacto en tu camino este marzo. Número 31. Creatividad y practicidad. El número 31 es un símbolo de creatividad y practicidad. 2 fuerzas aparentemente opuestas que, cuando se combinan, crean un equilibrio perfecto entre la imaginación y la acción.
En marzo, este número resuena con una energía especial, animándonos a explorar nuevas ideas sin perder de vista la estructura y la estrategia necesarias para hacerlas realidad. A lo largo de la historia, los grandes innovadores y pensadores han encarnado la esencia del número 31. Mientras que el número 3 representa la expresión creativa, el número 1 simboliza la iniciativa y la autodisciplina. Juntos, nos enseñan que la creatividad sin dirección puede volverse caótica y la disciplina sin imaginación puede llevarnos a la monotonía. En el budismo, el equilibrio entre la creatividad y la estructura es fundamental, ya que ambas permiten alcanzar una vida armoniosa y plena. El número 31 en la vida cotidiana. Este número nos invita a encontrar el equilibrio entre la inspiración y la ejecución. Nos recuerda que tener grandes ideas no es suficiente si no tomamos medidas concretas para manifestarlas en el mundo real. La creatividad necesita estructura para ser efectiva, y la disciplina requiere flexibilidad para no volverse opresiva. Esto se aplica en cualquier aspecto de la vida, desde el arte hasta el emprendimiento, desde la educación hasta la espiritualidad. En el budismo, la creatividad y la disciplina se combinan en la práctica del camino medio, que nos enseña a evitar los extremos y a encontrar armonía en cada aspecto de la vida. La meditación es un excelente ejemplo de esto. Es un arte que requiere espontaneidad para permitirnos fluir, pero también constancia para que sus beneficios sean duraderos. Reflexión y sabiduría budista. Un monje budista, al ser consultado sobre cómo lograr un equilibrio entre la imaginación y la estructura, contó la historia de un pintor y un arquitecto que trabajaban juntos para construir un templo. El pintor, lleno de creatividad, deseaba plasmar murales grandiosos, mientras que el arquitecto insistía en seguir los planos sin cambios. Solo cuando aprendieron a escuchar al otro y a valorar la perspectiva del otro, lograron crear un templo que no solo era hermoso, sino también resistente al paso del tiempo. Este relato nos enseña que la creatividad florece cuando hay una base sólida que la sostiene. La imaginación sin estructura puede convertirse en caos, mientras que la planificación sin flexibilidad puede sofocar la inspiración. En el budismo, la enseñanza del loto ilustra un principio similar. La flor de loto crece en aguas turbias, pero se mantiene limpia y hermosa porque su estructura le permite flotar sin ser arrastrada por la corriente. Así como el loto se eleva sobre su entorno, la creatividad disciplinada nos permite manifestar ideas sin perdernos en el caos. La filosofía budista nos enseña que la mente creativa florece cuando está guiada por la intención correcta y respaldada por una base estable de disciplina. Aplicaciones del número 31 en la vida diaria. Para alinearte con la energía del 31 este mes, considera lo siguiente. Encuentra un propósito claro. Antes de empezar un nuevo proyecto, pregúntate cuál es su objetivo y cómo puedes ejecutarlo de manera efectiva. Combina estructura y flexibilidad. Diseña un plan, pero permítete modificarlo si es necesario. Dedica tiempo a la creatividad. Reserva momentos en tu día para explorar nuevas ideas y experimentar sin restricciones. Lleva tus ideas a la acción. No te quedes solo en la planificación. Haz algo cada día para acercarte a tus objetivos. Aprende de la naturaleza. Los árboles crecen con dirección y forma, pero sus ramas se adaptan al viento. Encuentra la manera de aplicar esta enseñanza en tu vida. Equilibra tu mente lógica y tu intuición. La mente analítica es útil, pero la intuición nos guía hacia caminos inesperados. Usa ambas herramientas en tu proceso creativo. Revisa tu progreso regularmente. Evalúa lo que funciona y lo que no. Ajusta tu estrategia si es necesario. Cultiva la paciencia. Grandes creaciones requieren tiempo y esfuerzo constante. No apresures el proceso creativo. Permítete avanzar con calma. Elimina la resistencia al cambio. A veces, la creatividad florece en los momentos de incertidumbre.
Aprende a aceptar la transformación y a verla como una oportunidad de crecimiento. Historia de enseñanza budista. Un discípulo le preguntó a su maestro cómo podía encontrar la armonía entre la disciplina y la creatividad. El maestro le pidió que construyera una caja de madera y que luego la pintara con total libertad. Cuando el discípulo terminó, se dio cuenta de que sin la estructura de la caja, la pintura habría sido un simple caos sobre el suelo. La disciplina es el marco que permite a la creatividad florecer, le dijo el maestro. Otro ejemplo en el budismo es la caligrafía zen. Los monjes practican esta forma de arte con una combinación de precisión y espontaneidad. Cada trazo debe ser fluido y natural, pero también requiere años de entrenamiento y repetición para lograr la maestría. La caligrafía nos enseña que la libertad creativa no está en conflicto con la estructura. De hecho, la estructura permite que la creatividad se exprese con más fuerza. El número 31 también se refleja en la arquitectura de los templos budistas. Cada elemento decorativo está pensado para generar armonía y equilibrio, permitiendo que la creatividad del diseño se funda con la estabilidad de la estructura. Es un recordatorio de que, en la vida, el arte y la disciplina deben ir de la mano para crear algo perdurable. El 31 nos enseña que la creatividad y la estructura no están en conflicto, sino que se complementan. La energía de marzo nos invita a abrazar nuestras ideas innovadoras, pero también a darles una forma concreta y práctica. La verdadera maestría en cualquier ámbito de la vida se logra cuando encontramos el balance entre lo espontáneo y lo meticuloso. ¿Cómo puedes integrar la creatividad con la disciplina en tu vida? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: transformo mis ideas en realidad con equilibrio y determinación. Esto reafirmará tu compromiso con la manifestación de tus sueños. Cada número nos brinda una enseñanza valiosa. En la próxima sección, exploraremos otro número que puede aportar equilibrio y transformación a tu vida en este mes de marzo. La inspiración y la acción deben caminar juntas, y al comprender este principio, podemos desbloquear nuevas oportunidades para nuestro crecimiento y evolución. Número 29. Intuición y sensibilidad. El número 29 es un símbolo de intuición y sensibilidad, una combinación de energía espiritual y percepción profunda que nos invita a conectar con nuestras emociones y con las señales del universo. Su influencia en marzo es especialmente fuerte, ya que nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de escuchar nuestra voz interior y comprender mejor nuestro propósito. El número 2 en la numerología representa la cooperación, la empatía y la dualidad, mientras que el número 9 está asociado con la sabiduría, el humanitarismo y la trascendencia. Juntos, estos números crean una vibración poderosa que nos empuja a mirar más allá de lo superficial y profundizar en la esencia de nuestras experiencias. La intuición como guía en la vida cotidiana. El número 29 nos recuerda que muchas de las respuestas que buscamos ya están dentro de nosotros. A menudo, nos distraemos con el ruido del mundo exterior y olvidamos que nuestra intuición es una brújula confiable que nos guía hacia el bienestar. En marzo, este número nos anima a confiar en nuestro instinto, especialmente cuando enfrentamos decisiones importantes. La intuición ha sido considerada por muchas tradiciones espirituales como una herramienta esencial para el crecimiento personal. En el budismo, el concepto de atención plena o sati es fundamental para desarrollar la intuición. La práctica de la meditación nos permite calmar la mente y conectar con nuestra sabiduría interna. Cuando aprendemos a estar presentes y a observar sin juzgar, nos volvemos más receptivos a las señales que el universo nos envía. Reflexión y sabiduría budista. Un discípulo le preguntó una vez a su maestro cómo podía distinguir entre el miedo y la intuición. El maestro le dijo: si te encuentras en un bosque y escuchas un crujido, el miedo te hará correr sin dirección,
pero la intuición te hará observar primero antes de actuar. Esta historia nos enseña que la intuición no es una reacción impulsiva, sino una percepción profunda que surge del silencio y la observación. Cuando cultivamos la sensibilidad hacia nuestro entorno y nuestras emociones, podemos diferenciar entre el temor irracional y la sabiduría interna. Otro relato budista cuenta la historia de un monje que se enfrentaba a una decisión difícil. En lugar de buscar consejo externo, pasó días en profunda meditación, permitiendo que su intuición le guiara. Finalmente, encontró la respuesta dentro de sí mismo, comprendiendo que el conocimiento más valioso proviene de la conexión interna y no de fuentes externas. El número 29 en la vida espiritual. Este número también nos habla de la conexión con los demás y de la importancia de la compasión. En el budismo, la interconexión de todos los seres es una enseñanza clave. La energía del 29 nos recuerda que al desarrollar nuestra sensibilidad y empatía, fortalecemos nuestra relación con el mundo y encontramos un propósito más profundo en nuestras acciones. La verdadera sabiduría no solo consiste en saber, sino en sentir profundamente la conexión con el todo. Aplicaciones del número 29 en la vida diaria. Para alinearte con la energía del 29 este mes, considera lo siguiente. Escucha tu voz interior. Dedica tiempo a la introspección y observa qué mensajes te envía tu intuición. Practica la empatía. Presta atención a los sentimientos de los demás y ofrece tu apoyo desde un lugar auténtico. Medita con frecuencia. La meditación te ayuda a calmar la mente y a fortalecer tu capacidad de percepción. Observa sin juzgar. A veces, las respuestas que buscamos aparecen cuando aprendemos a ver con claridad y sin prejuicios. Sigue las señales del universo. Si un mismo mensaje se repite en tu vida, presta atención, puede ser una guía importante. Confía en el proceso. La intuición se fortalece con la práctica. Cuanto más la escuchas, más clara se vuelve. Aprovecha la energía del silencio. En un mundo lleno de ruido, encontrar momentos de calma te ayudará a conectar contigo mismo. Cultiva la sensibilidad hacia tu entorno. Aprende a notar los pequeños detalles, las señales sutiles que pueden estar guiándote sin que te des cuenta. Desarrolla tu percepción intuitiva. Practica ejercicios que fortalezcan tu conexión con tu intuición, como escribir en un diario o hacer preguntas antes de dormir y notar las respuestas al despertar. Historia de enseñanza budista. Un monje viajero llegó a un pueblo donde la gente parecía ansiosa y confundida. Les preguntó qué les preocupaba y ellos respondieron que no sabían qué camino tomar en sus vidas. El monje les ofreció una enseñanza sencilla. Si quieres saber qué dirección tomar, primero detente y escucha. Luego les mostró cómo sentarse en meditación y prestar atención a su respiración. Con el tiempo, la gente del pueblo aprendió que la claridad no viene de hacer más, sino de escuchar más. Otra historia cuenta sobre un anciano sabio que tenía fama de poder prever los acontecimientos antes de que sucedieran. Al preguntarle cómo lograba tal capacidad, respondió: «He aprendido a escuchar lo que la mayoría ignora. El susurro del viento, la quietud de la noche y la voz de mi corazón». Este relato nos recuerda que la intuición se fortalece en la quietud y la observación consciente. El número 29 nos enseña que, en ocasiones, en lugar de buscar respuestas fuera, debemos hacer una pausa y permitir que la verdad emerja desde nuestro interior. La sensibilidad no es debilidad, sino una fortaleza que nos ayuda a navegar la vida con mayor compasión y comprensión. ¿De qué manera puedes desarrollar tu intuición este mes? Escribe tu reflexión en los comentarios. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: «Confío en mi intuición y escucho mi sabiduría interior». Esto reafirmará tu compromiso con la conexión espiritual y el desarrollo de tu sensibilidad. Cada número nos brinda una enseñanza valiosa.
En la próxima sección, descubriremos otro número que puede aportar claridad y propósito en este mes de marzo. A medida que avanzamos en este viaje, recuerda que la introspección y la sensibilidad son herramientas poderosas para transformar tu vida y encontrar respuestas donde menos lo esperas. Prestar atención a la voz de nuestro interior nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestra esencia y propósito. Número 23. Armonía y equilibrio. El número 23 es un símbolo de armonía y equilibrio, una combinación que nos enseña la importancia de mantener la estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. En marzo, este número nos invita a reflexionar sobre cómo podemos encontrar un punto medio entre nuestras responsabilidades y nuestras aspiraciones personales, entre la acción y la contemplación, entre el dar y el recibir. En la numerología, el número 2 representa la cooperación, la diplomacia y la conexión con los demás, mientras que el número 3 simboliza la creatividad, la autoexpresión y el optimismo. Juntos, estos dos números crean una energía que nos recuerda que el éxito y la paz interna no dependen solo del esfuerzo individual, sino también de la forma en que interactuamos con nuestro entorno y nos permitimos fluir con la vida. El equilibrio como pilar del bienestar. El número 23 nos recuerda que la armonía es un estado de constante ajuste. No se trata de un punto fijo al que llegamos y donde permanecemos, sino de una danza continua en la que aprendemos a adaptarnos a los cambios sin perder nuestra esencia. En el budismo, este principio se refleja en la enseñanza del camino medio que nos insta a evitar los extremos. Buda enseñó que una vida demasiado rígida o demasiado indulgente puede desequilibrarnos. La verdadera sabiduría está en aprender a fluir sin apegarnos a un solo modo de ser. El equilibrio también se refleja en la conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. En la filosofía budista se considera que cada uno de estos aspectos debe mantenerse en armonía para alcanzar la paz interior. Un exceso de racionalidad puede desconectarnos de nuestras emociones, mientras que un exceso de emoción puede alejarnos de la lógica necesaria para tomar decisiones acertadas. La clave está en encontrar el punto medio, donde la razón y la sensibilidad convivan de manera equilibrada. Reflexión y sabiduría budista. Un discípulo le preguntó una vez a su maestro cómo podía alcanzar la paz en medio de una vida llena de desafíos. El maestro, en lugar de responder, le entregó una lira y le pidió que la tocara. El discípulo intentó tocar una melodía, pero las cuerdas estaban demasiado tensas y se rompieron. Luego, el maestro aflojó demasiado las cuerdas y el sonido se volvió débil e inarmónico. Finalmente, ajustó la tensión con cuidado y logró un sonido perfecto. Así como la lira necesita el equilibrio adecuado para producir una melodía hermosa, tu vida necesita un balance entre el esfuerzo y la relajación, dijo el maestro. Este relato nos enseña que el equilibrio no significa inactividad, sino la capacidad de aplicar la cantidad correcta de energía en cada momento. A veces, necesitamos ser firmes y disciplinados. Otras, necesitamos descansar y permitirnos disfrutar. La armonía no significa evitar los desafíos, sino aprender a responder a ellos de manera serena y consciente. El número 23 en la vida espiritual. Este número nos habla de la importancia de mantener la armonía en nuestros pensamientos, emociones y acciones. Si vivimos en un estado constante de lucha interna, nuestro bienestar se ve afectado. El equilibrio no es solo físico, sino también mental y emocional. En el budismo, la meditación es una herramienta clave para cultivar la armonía interna. A través de la práctica del mindfulness, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin aferrarnos a ellos, permitiendo que la mente fluya de manera natural. Otra enseñanza relevante dentro del budismo es la ley del karma, que nos recuerda que nuestras acciones, pensamientos y emociones generan consecuencias. Mantener un equilibrio en nuestra vida
no solo nos permite vivir en paz con nosotros mismos, sino que también contribuye a una energía más armoniosa en el mundo que nos rodea. Aplicaciones del número 23 en la vida diaria. Para alinearte con la energía del 23 este mes, considera lo siguiente. Encuentra un balance entre el trabajo y el descanso. Evita el agotamiento, pero tampoco caigas en la procrastinación. Equilibra tu vida social y tu tiempo a solas. Es importante conectar con los demás, pero también reservar momentos para la introspección. Desarrolla una rutina estable pero flexible. Mantén hábitos saludables, pero sin caer en la rigidez. Aprende a ceder sin perderte a ti mismo. La armonía en las relaciones se basa en el respeto mutuo y la comprensión. Escucha tu cuerpo y tu mente. Si sientes agotamiento, descansa. Si sientes motivación, actúa. Practica la gratitud y el desapego. Aprecia lo que tienes, pero sin aferrarte demasiado a ello. Integra la respiración consciente en tu día a día. Unos minutos de respiración profunda pueden restaurar la calma y el equilibrio en momentos de estrés. Observa la naturaleza. Los ciclos de la naturaleza nos enseñan que todo tiene su tiempo. Aprende a fluir con los ritmos naturales en lugar de resistirte a ellos. Cultiva la ecuanimidad. No te dejes llevar por las emociones extremas. Busca siempre un estado de serenidad en el que puedas tomar decisiones con claridad. Historia de enseñanza budista. Un anciano monje observaba a dos discípulos que discutían acaloradamente sobre cuál era el mejor camino para la iluminación, la autodisciplina estricta o la meditación contemplativa. El maestro les pidió que fueran al río y trataran de cruzarlo caminando sobre una cuerda floja. El primer discípulo, muy rígido y tenso, se tambaleó y cayó al agua. El segundo, demasiado relajado y sin esfuerzo, perdió el equilibrio y también cayó. El maestro les explicó: el equilibrio es la clave. No puedes avanzar si estás demasiado rígido ni si estás demasiado suelto. Solo cuando aprendes a ajustar tu energía con sabiduría, puedes cruzar el río sin caer. Este relato nos recuerda que la vida es como caminar sobre una cuerda floja. Debemos ajustar nuestro enfoque según las circunstancias. No siempre necesitamos la misma estrategia para todas las situaciones, sino aprender a adaptarnos con sabiduría. El número 23 nos enseña que la armonía no es un destino, sino una práctica constante. La clave está en aprender a ajustar nuestra energía, sabiendo cuándo actuar y cuándo soltar. ¿Cómo puedes traer más equilibrio a tu vida este mes? Escribe tu reflexión en los comentarios. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: encuentro armonía en cada aspecto de mi vida. Esto reafirmará tu compromiso con la búsqueda del equilibrio y la paz interior. Cada número tiene una enseñanza poderosa. En la siguiente sección, exploraremos otro número que nos ayudará a comprender más sobre la estabilidad y la transformación en marzo. A medida que avanzamos en este camino, recuerda que la armonía no significa perfección, sino la capacidad de ajustar nuestra vida con conciencia y sabiduría. Número 19. Independencia y conclusión. El número 19 simboliza independencia y cierre de ciclos, representando el final de una etapa y el inicio de una nueva. En marzo, su influencia nos motiva a reflexionar sobre nuestras decisiones, aprender de nuestras experiencias y tomar las riendas de nuestro destino con mayor autonomía. Es un número de transformación, donde el pasado nos deja enseñanzas valiosas y el futuro se presenta como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con nuestras acciones y elecciones. En numerología, el 1 representa el inicio, la autosuficiencia y el liderazgo, mientras que el 9 simboliza la sabiduría, el cierre de ciclos y la evolución espiritual. Juntos, forman un mensaje poderoso. Para avanzar, es necesario despedirse de lo que ya no nos aporta crecimiento y abrazar lo nuevo con valentía y determinación. El número 19,
y la transformación personal. El número 19 nos recuerda que cada etapa en la vida tiene un propósito. Algunas experiencias pueden haber sido difíciles, pero en lugar de verlas como fracasos, podemos considerarlas como oportunidades de aprendizaje. Este número nos insta a cerrar capítulos con gratitud y avanzar con confianza en lo que está por venir. El budismo nos enseña sobre la impermanencia, anicca, la idea de que nada es eterno y que el cambio es una parte natural de la existencia. Cuando comprendemos esto, dejamos de aferrarnos a lo que ya cumplió su función y aprendemos a fluir con la vida. La verdadera independencia no es solo la capacidad de actuar por cuenta propia, sino también la fortaleza de soltar aquello que nos retiene. Reflexión y sabiduría budista. Un discípulo se acercó a su maestro con el corazón lleno de resentimiento y tristeza por una pérdida reciente. Le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo dejar de sufrir por lo que he perdido?». El maestro le respondió con una pregunta: «Si sostienes una brasa ardiente en la mano, ¿quién se quema, tú o la brasa?». El discípulo entendió que el sufrimiento persistía porque él seguía aferrándose al dolor. Este relato nos enseña que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos mantenemos atrapados en el pasado. Soltar no significa olvidar, sino liberar el peso emocional que nos impide avanzar. El número 19 nos recuerda que la vida nos da constantes oportunidades para renovarnos y construir un presente más alineado con nuestro propósito. El número 19 en la vida espiritual. Este número también nos habla de la independencia del pensamiento y la acción. Muchas veces buscamos aprobación externa o nos aferramos a ideas que ya no resuenan con nosotros. Sin embargo, el número 19 nos insta a confiar en nuestra sabiduría interna y a actuar con autonomía, sin miedo a la desaprobación de los demás. Buda decía: «No creas en nada solo porque lo diga la tradición o la autoridad. Examina y experimenta por ti mismo». Esta enseñanza nos invita a cuestionar nuestras creencias y a descubrir nuestra propia verdad. La independencia genuina surge cuando tomamos decisiones basadas en nuestra intuición y experiencia, en lugar de en el miedo o la influencia externa. Aplicaciones del número 19 en la vida diaria. Para alinearte con la energía del 19 este mes, considera lo siguiente. Evalúa qué ciclos necesitas cerrar. Pregúntate qué situaciones o relaciones ya han cumplido su propósito en tu vida y necesitan un cierre. Desarrolla tu independencia emocional. Aprende a no depender de la validación externa y confía más en tu criterio y decisiones. Practica el desapego. No te aferres a lo que ya no te aporta crecimiento, ya sean objetos, creencias o emociones. Abraza los nuevos comienzos con confianza. Cada final es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en tu historia. Reflexiona sobre lo aprendido. Haz una lista de las lecciones más importantes que te han dejado los últimos meses y cómo puedes aplicarlas en el futuro. Haz un ritual de renovación. Puede ser escribir una carta y quemarla, limpiar tu espacio físico o realizar una meditación enfocada en la liberación. Tómate un tiempo para ti. La independencia también implica darte el espacio necesario para conectar contigo mismo, sin distracciones externas. Historia de enseñanza budista. Un monje caminaba por un bosque cuando encontró a un hombre cargando un pesado saco de piedras. Al preguntarle por qué lo hacía, el hombre respondió que había acumulado esas piedras con el tiempo y que ahora eran parte de él. El monje le preguntó: ¿qué pasaría si soltaras ese saco? El hombre dudó, pero finalmente lo dejó caer. Sintió un alivio inmediato y pudo caminar con mayor libertad. Así como este saco de piedras te ralentizaba, aferrarte al pasado te impide avanzar, dijo el monje. El número 19 nos enseña que cargar con lo innecesario solo nos limita. A veces creemos que soltar algo significa perderlo,
cuando en realidad es una forma de liberarnos para crecer y avanzar con mayor ligereza. ¿Qué aspectos de tu vida necesitan una transformación? Reflexiona sobre ello y deja tu comentario. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios. Libero el pasado y abrazo el futuro con confianza. Esto reafirmará tu compromiso con el crecimiento personal y la evolución constante. A medida que seguimos explorando los mensajes ocultos en los números, recuerda que la independencia no significa estar solo, sino ser fiel a ti mismo y a tu camino. En la siguiente sección, descubriremos otro número que nos enseñará sobre la conexión entre el liderazgo y la toma de decisiones en este mes de marzo. Número 28. Liderazgo e independencia. El número 28 es un símbolo de liderazgo, responsabilidad y empoderamiento. Su energía nos impulsa a tomar el control de nuestra vida, asumir la dirección de nuestro destino y comprender que nuestras acciones generan un impacto tanto en nosotros mismos como en los demás. En marzo, este número nos recuerda la importancia de la autodisciplina, la perseverancia y la confianza en nuestras capacidades para materializar nuestros propósitos. En numerología, el 2 representa la cooperación, la diplomacia y la sensibilidad, mientras que el 8 está relacionado con la autoridad, la abundancia y la autosuficiencia. Juntos, crean un número que equilibra la necesidad de trabajar en equipo con la capacidad de liderazgo individual, recordándonos que el verdadero poder proviene de saber cuándo actuar solos y cuándo buscar apoyo en los demás. El número 28 y el liderazgo consciente. El liderazgo no se trata solo de dirigir a los demás, sino de dirigir nuestra propia vida con determinación y sabiduría. Muchas veces, dejamos que el destino decida por nosotros, en lugar de tomar las riendas y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. El número 28 nos invita a cultivar una mentalidad de liderazgo donde cada acción sea tomada con intención y propósito. El budismo enseña que el verdadero liderazgo no es el que se impone por la fuerza, sino el que surge del ejemplo y la inspiración. Un líder es aquel que actúa con rectitud y que a través de su comportamiento motiva a los demás a encontrar su propio camino. Buda decía: sé la luz que ilumina tu propio camino, recordándonos que antes de guiar a otros, debemos trabajar en nuestra propia transformación interna. Reflexión y sabiduría budista. Un rey buscaba a un sucesor digno para gobernar su reino, por lo que decidió poner a prueba a sus 3 hijos. Les entregó una semilla y les dijo: planten esta semilla y cuiden de ella. En 1 año regresaré y decidiré quién de ustedes está listo para gobernar. Después de 1 año, el primer hijo presentó una planta frondosa y verde. El segundo mostró un árbol en crecimiento, pero el tercero llegó con una maceta vacía. El rey le preguntó qué había sucedido y el joven respondió: hice todo lo posible, la regué y la cuidé, pero la semilla nunca germinó. El rey sonrió y dijo: eres el único que ha sido honesto, porque las semillas que les di estaban cocidas y no podían crecer. Un líder debe ser íntegro y actuar con verdad, incluso cuando los demás fingen. Este relato nos recuerda que el liderazgo se basa en la integridad y la autenticidad. El número 28 nos insta a actuar con rectitud, sin buscar atajos ni basar nuestras acciones en la apariencia. El número 28 en la vida espiritual. Este número nos invita a desarrollar una mentalidad de crecimiento y fortaleza interna. La autodisciplina es un aspecto esencial del liderazgo, pues nos ayuda a mantenernos firmes en nuestros valores y metas, sin desviarnos por distracciones o dudas externas. El budismo enfatiza la importancia del noble camino óctuple, que incluye el esfuerzo correcto, la acción correcta y la intención correcta. Estos principios son claves para un liderazgo basado en la conciencia y la ética. Un líder no es aquel que busca el control, sino el que inspira a otros a encontrar su propio camino y a actuar con propósito.
Aplicaciones del número 28 en la vida diaria. Para alinearte con la energía del 28 este mes, considera lo siguiente. Asume la responsabilidad de tus decisiones. No dejes tu destino en manos de otros. Toma acción y decide con confianza. Actúa con integridad. Sé honesto contigo mismo y con los demás en todas tus interacciones. Cultiva la autodisciplina. La constancia y el esfuerzo diario son esenciales para alcanzar tus objetivos. Inspira a los demás con tu ejemplo. Un verdadero líder no impone, sino que motiva con sus acciones. Confía en tus capacidades. No subestimes tu poder para transformar tu vida y la de los demás. Rodéate de personas que te impulsen a crecer. La independencia no significa aislamiento, sino saber rodearse de quienes nos inspiran a ser mejores. Desarrolla una visión clara de tu futuro. Tener un propósito definido te permitirá avanzar con mayor seguridad y determinación. Aprende de tus errores. Los desafíos y fracasos son oportunidades para fortalecer tu carácter y mejorar tus habilidades de liderazgo. Historia de enseñanza budista. Un monje y su discípulo caminaban por un sendero cuando encontraron un río caudaloso. En la orilla había un grupo de personas esperando que alguien las guiara para cruzar. El monje tomó la iniciativa, entró al agua y ayudó a cruzar a aquellos que lo necesitaban. Una vez al otro lado, el discípulo le preguntó: «Maestro, ¿por qué ayudaste si podríamos haber seguido nuestro camino sin detenernos?» El monje respondió: «Un líder no es aquel que busca el camino fácil, sino aquel que ve una necesidad y toma acción. La verdadera independencia no está en evitar responsabilidades, sino en asumirlas con valentía». El número 28 nos enseña que la independencia y el liderazgo van de la mano. No se trata solo de hacer lo que queremos, sino de asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y actuar con conciencia. ¿Cómo puedes asumir un rol de liderazgo en tu vida este mes? Reflexiona sobre ello y deja tu comentario. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: «Soy líder de mi vida y actúo con integridad». Esto reafirmará tu compromiso con la autonomía y la autenticidad. El poder de tomar decisiones alineadas con nuestra esencia nos permite avanzar con claridad y propósito. En la siguiente sección, exploraremos otro número que nos brindará enseñanzas sobre la creatividad y la autoexpresión en este mes de marzo. Número 15. Creatividad y nutrición. El número 15 es una combinación de creatividad, transformación y nutrición espiritual. Su energía nos invita a abrazar los cambios con un espíritu abierto, cultivando la creatividad y utilizando nuestras habilidades para nutrir tanto nuestro crecimiento personal como el de quienes nos rodean. En marzo, este número nos impulsa a innovar, a expresar nuestra autenticidad y a crear con un propósito claro. En numerología, el 1 representa el inicio, la independencia y la capacidad de manifestación, mientras que el 5 está asociado con la libertad, la aventura y la adaptabilidad. Juntos, estos números nos recuerdan que el cambio es una constante en la vida y que la mejor manera de enfrentarlo es con una mentalidad creativa y flexible. El número 15 y el poder de la creatividad. La creatividad no se limita al arte o a la música. Es una cualidad presente en cada aspecto de nuestra vida. Cuando enfrentamos un problema y encontramos una solución inesperada, cuando exploramos nuevas formas de mejorar nuestro bienestar o cuando transformamos un obstáculo en una oportunidad, estamos utilizando nuestra creatividad. En el budismo, la creatividad está estrechamente ligada a la conciencia plena. La capacidad de ver las cosas desde una nueva perspectiva es fundamental para el crecimiento personal y espiritual. Buda enseñó que la mente humana es como un jardín. Lo que plantemos y cuidemos con atención, crecerá y florecerá. Si cultivamos pensamientos positivos y creativos, nuestra vida se llenará de innovación y posibilidades ilimitadas. Reflexión y sabiduría budista.
Un monje budista contó una historia sobre un bambú. Un hombre plantó semillas de bambú y esperó ansiosamente a que crecieran. Pasaron años y nada parecía cambiar. Sin embargo, después de 5 años, el bambú creció varios metros en solo unas semanas. La creatividad es como el bambú, dijo el monje. No siempre vemos el progreso de inmediato, pero si nutrimos nuestra mente con paciencia y dedicación, el crecimiento llegará en el momento adecuado. Este relato nos enseña que la creatividad requiere tiempo y persistencia. Muchas veces abandonamos proyectos o ideas porque no vemos resultados inmediatos, pero el número 15 nos recuerda que la paciencia y la práctica son esenciales para que cualquier proceso creativo dé frutos. El número 15 y la nutrición del alma. Además de la creatividad, este número nos habla de la importancia de nutrirnos de manera consciente, no solo en términos físicos, con una alimentación saludable, sino también en términos emocionales y espirituales. La energía del 15 nos invita a reflexionar sobre qué tipo de pensamientos, relaciones y experiencias estamos consumiendo diariamente. En el budismo, la enseñanza de la alimentación consciente nos recuerda que todo lo que absorbemos influye en nuestro bienestar. No solo los alimentos, sino también las palabras que escuchamos, las emociones que cultivamos y las experiencias que elegimos vivir. Al igual que seleccionamos los ingredientes adecuados para preparar una comida nutritiva, también debemos elegir conscientemente aquello con lo que nutrimos nuestra mente y espíritu. Aplicaciones del número 15 en la vida diaria. Para alinearte con la energía del 15 este mes, considera lo siguiente. Explora nuevas formas de creatividad. Dedica tiempo a actividades que despierten tu imaginación, como escribir, dibujar o inventar nuevas soluciones en tu vida cotidiana. Nutre tu mente con pensamientos positivos. Reemplaza la autocrítica por afirmaciones de crecimiento y confianza. Rodéate de personas inspiradoras. La energía creativa se potencia cuando compartimos ideas y experiencias con personas que nos motivan. Adopta una alimentación consciente. Consume alimentos que te brinden energía y bienestar. Reflexiona sobre lo que consumes emocionalmente. Pregúntate si las noticias, conversaciones y entretenimiento que eliges te suman o te restan energía. Atrévete a experimentar cambios. La creatividad florece cuando nos permitimos salir de la rutina y probar algo nuevo. Encuentra belleza en lo cotidiano. La creatividad no siempre está en grandes proyectos. A veces está en la forma en que disfrutamos los pequeños momentos del día. Historia de enseñanza budista. Un viajero llegó a un monasterio y vio a un monje pintando con gran concentración. Al observarlo, notó que cada pincelada era hecha con calma y precisión. Le preguntó, ¿por qué tomas tanto tiempo en cada trazo? El monje sonrió y respondió, cada trazo es una extensión de mi mente. Si mi mente está en calma y en armonía, el trazo será firme y equilibrado. Si mi mente está dispersa, mi arte reflejará confusión. Este relato nos enseña que la creatividad no solo se trata de hacer cosas nuevas, sino de hacerlo con intención y presencia. El número 15 nos recuerda que todo lo que creamos, desde un pensamiento hasta una acción, es un reflejo de nuestro estado interno. ¿Cómo puedes nutrir tu creatividad y bienestar este mes? Reflexiona sobre ello y deja tu comentario. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios. Nutro mi creatividad con conciencia y propósito. Esto reafirmará tu compromiso con la expansión de tu creatividad y el bienestar integral. El camino hacia una vida plena y creativa comienza con la intención de nutrirnos de manera consciente y de permitirnos explorar sin miedo. En la próxima sección, exploraremos otro número que nos revelará claves para vivir con mayor libertad y aventura en este mes de marzo. Número 5. Libertad y aventura. El número 5 representa la libertad, la adaptabilidad y la exploración. Su energía nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, abrazar lo desconocido y aceptar los cambios con valentía y entusiasmo. En marzo, este número nos recuerda la importancia de permitirnos vivir con espontaneidad, sin miedo a lo incierto, confiando en que cada nueva experiencia nos llevará a un mayor aprendizaje y crecimiento. En numerología,
El 5 está asociado con la versatilidad y la capacidad de fluir con la vida. Es el número del viajero, del explorador y del buscador de conocimientos. Nos recuerda que la vida está en constante movimiento y que resistirnos al cambio solo nos genera sufrimiento. En numerología, el 5 está asociado con la versatilidad y la capacidad de fluir con la vida. Es el número del viajero, del explorador y del buscador de conocimientos. Nos recuerda que la vida está en constante movimiento y que resistirnos al cambio solo nos genera sufrimiento. En lugar de aferrarnos a lo seguro, este número nos invita a abrirnos a nuevas oportunidades y experiencias. El número 5 y la necesidad de cambio. El cambio es una parte inevitable de la vida, pero muchas veces nos resistimos a él por miedo a lo desconocido. El número 5 nos enseña que cada transformación es una oportunidad para crecer y evolucionar. En lugar de ver los cambios como amenazas, podemos aprender a aceptarlos como puertas que se abren a nuevas posibilidades. En el budismo, la impermanencia anicca es una enseñanza fundamental. Buda nos recuerda que todo en la vida es transitorio y que el sufrimiento surge cuando intentamos aferrarnos a algo que por su naturaleza está destinado a cambiar. Aprender a aceptar la impermanencia con una mente abierta nos ayuda a vivir con mayor ligereza y felicidad. El miedo al cambio es una de las mayores limitaciones que enfrentamos. Nos aferramos a la rutina porque nos da una sensación de control, pero en realidad el control es una ilusión. La resistencia al cambio solo nos impide avanzar. Cuando aprendemos a soltar el miedo, nos damos cuenta de que cada cambio trae consigo nuevas oportunidades para crecer y expandirnos. Reflexión y sabiduría budista. Un monje viajero llegó a un pueblo y vio a un hombre aferrado a una gran roca. El hombre le dijo: «Esta roca ha estado en mi familia por generaciones. No quiero que el viento ni la lluvia la muevan». El monje sonrió y respondió: «El río fluye sin aferrarse a las piedras en su camino. Se adapta, encuentra nuevos caminos y sigue adelante. ¿Por qué te aferras a algo que no puedes controlar?». Este relato nos enseña que, al igual que el río, nuestra vida debe fluir sin miedo al cambio. Aferrarnos a lo conocido nos impide avanzar y descubrir nuevas oportunidades. El número 5 y la búsqueda de la aventura. Este número también nos recuerda la importancia de explorar, de experimentar cosas nuevas y de salir de la rutina. La aventura no siempre implica viajar a lugares lejanos. También puede estar en probar algo nuevo, aprender una nueva habilidad o simplemente cambiar nuestra perspectiva sobre la vida. El budismo nos invita a vivir con una mente de principiante, es decir, con curiosidad y sin juicios. Cuando adoptamos esta actitud, cada día se convierte en una oportunidad para descubrir algo nuevo. La verdadera libertad no es solo física, sino también mental. Ser libres significa no estar atados a viejas creencias, miedos o patrones limitantes. El desapego es otro aspecto fundamental de la enseñanza budista relacionado con la libertad. Muchas veces sentimos que no podemos cambiar porque estamos atados a ideas, emociones o situaciones que nos limitan. Practicar el desapego no significa renunciar a todo, sino aprender a soltar lo que ya no nos sirve y confiar en que la vida nos proveerá lo que realmente necesitamos. Aplicaciones del número 5 en la vida diaria. Para alinearte con la energía del 5 este mes, considera lo siguiente. Atrévete a salir de tu rutina. Haz algo diferente cada día, aunque sea pequeño. Sé flexible ante los cambios. En lugar de resistirte, pregúntate qué puedes aprender de cada situación nueva. Explora nuevas ideas y perspectivas. Lee un libro de un tema desconocido. Conversa con personas de diferentes culturas o prueba una nueva actividad. Libérate del miedo al fracaso. La vida es un experimento constante. No temas cometer errores, porque cada error es una oportunidad de aprendizaje. Suelta lo que ya no te sirve. Evalúa qué hábitos, pensamientos o relaciones están frenando tu crecimiento.
Practica la gratitud por lo inesperado. A veces, las mejores oportunidades llegan cuando menos lo esperamos. Busca la aventura en lo cotidiano. No necesitas viajar lejos para experimentar la emoción del descubrimiento. Observa el mundo con nuevos ojos. Acepta la incertidumbre con confianza. La vida no siempre tiene respuestas claras, pero confiar en el proceso te permitirá disfrutar cada momento. Desafía tus propios límites. Atrévete a hacer algo que antes creías imposible. Historia de enseñanza budista. Un maestro budista le dijo a su discípulo que debía viajar durante un año sin llevar consigo más que lo necesario. El discípulo, confundido, preguntó: ¿por qué debo dejar todo atrás? El maestro respondió: porque solo cuando dejas lo que crees que necesitas, descubres lo que realmente importa. Después de un año de viajes, el discípulo regresó con una nueva comprensión. La verdadera libertad no está en poseer cosas o en tener seguridad absoluta, sino en la capacidad de moverse sin ataduras y en confiar en el camino. El número 5 nos recuerda que la vida está en constante cambio y que nuestra capacidad de adaptarnos y explorar nuevas posibilidades determina nuestra felicidad y crecimiento. Cuanto más nos resistimos al cambio, más difícil se vuelve el camino. Pero si aprendemos a fluir con la vida, cada experiencia se convierte en una oportunidad para evolucionar. El miedo a lo desconocido puede detenernos, pero cuando damos el primer paso, nos damos cuenta de que somos mucho más capaces de lo que imaginamos. La vida no está diseñada para ser vivida con miedo, sino con entusiasmo y curiosidad. ¿Cómo puedes incorporar más aventura y libertad en tu vida este mes? Reflexiona sobre ello y deja tu comentario. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: abrazo el cambio y vivo con libertad. Esto reafirmará tu compromiso con la exploración y el crecimiento personal. Este es el último número en nuestra serie de marzo, pero recuerda que los números son símbolos que nos guían a reflexionar y mejorar nuestra vida. Al aplicar estas enseñanzas, puedes crear un camino de mayor libertad, armonía y plenitud. Que este mes te traiga muchas oportunidades para crecer y descubrir lo mejor de ti.